Voy a presentar un mensaje de la palabra del Señor que está en el libro de San Juan, en el capítulo 3. Me parece tan relevante esta palabra porque es una palabra que tiene un trasfondo que casi todos nosotros lo conocemos. Uno de los textos que más se gritan en las calles y que son parte de nuestra prédica como el núcleo central del mensaje del Evangelio es San Juan 3:16, que dice: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Esto lo dijo el Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. Son palabras máximas, son las palabras eternas, dichas por aquel que descendió del cielo. En el versículo 13 dice, del capítulo 3, dice: nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo. Y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en Él cree, o para que todo aquel que en Él crea, tenga vida eterna. Jesús, cuando vino, Él sabía que tenía que ser alzado, así como la figura de la serpiente que levantó Moisés en el desierto. En el desierto, cuando estaba el pueblo de Israel andando allí, comiendo maná, habían salido de Egipto, en una ocasión fueron atacados por serpientes, y estas serpientes producían muchas muertes. Y Dios le dijo a Moisés: levanta una serpiente en un poste, y todos aquellos que alcen la vista hacia la serpiente que está en el poste será sanado y no morirá. Eso es en conclusión. Y de esa manera Dios quitó esa fiebre que había, esa mortandad que había en el pueblo. Y todos los que miraban a la serpiente, a esta figura que se había hecho, entonces podían alcanzar la vida, la salvación de su vida. Figurativamente es lo que Jesús vino a hacer. Todo lo que se hizo atrás en el Antiguo Testamento era figura de lo que vendría a suceder. Jesús, empezando su ministerio, Él habla en misterios y Él señala la manera en la que Él tiene que morir, y señala también lo que vino a hacer. Dice que Él vino del cielo. Nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo. El Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. Cuando Él se refiere al Hijo del Hombre, quiere decir el que tiene el ADN, el que nació entre los hombres, el que tiene en sí un deber para con los hombres, el prototipo del hombre nuevo. La Biblia dice que Jesús era el postrer Adán, el último Adán. Hubo un Adán de la creación por el cual vino toda la raza humana, y también por el cual entró el pecado a causa de la desobediencia, y esa desobediencia llevó al hombre a necesitar un rescate,
un rescate espiritual, un rescate que lo llevara a que Dios pudiera intervenir. En la primera creación, en el tiempo de Adán y de Eva, no le costó mucho a Luzbel entrar en esta creación para apoderarse del poder y apoderarse de todo el sistema de gobierno que Dios había colocado en Adán. Adán era un hombre muy inteligente, dotado de dones extraordinarios, de una fuerza increíble. Su ADN era formidable. Era un hombre que vivió cerca de 1000 años. Pero lo que no tenía era ciencia, lo que no tenía era sabiduría. Adán nunca tuvo conciencia de haber pecado hasta que cayó. Él no supo lo que era ser rescatado. En esa condición, Adán había sido inocente casi como habían sido creados los ángeles, hasta que Adán y Eva caen en desobediencia y entonces Dios interviene y hace para ellos túnicas de pieles y les da una profecía. Pero este Adán y Eva, que habían sido colocados en un jardín hecho por Dios, un jardín extraordinario donde habían dos figuras, la figura del árbol de la vida y el árbol del conocimiento, y habían otros árboles maravillosos en ese jardín, Dios tuvo que sacar a Adán y a Eva de este jardín porque comieron del árbol que Dios les mandó que no comieran, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Lo curioso es que ellos no acudieron a comer del árbol de la vida, sino que decidieron comer del árbol del conocimiento. Y quiero hablar un poco acerca de este conocimiento, que es un árbol que estaba colocado en todos los lugares donde había algún signo de vida de Dios en la creación de Dios, el conocimiento. De alguna manera, a través de este árbol es donde Luzbel pudo entrar y pudo contratar y pudo hacer muchas cosas allá en las creaciones de Dios. Y dice la Biblia que él era el portador de la luz, y siendo el portador de la luz era tan hermoso, tan extraordinario, que las creaciones de Dios se obnubilaban ante él, de tal manera que él, a través de lo que representaba, quiso ofrecer una alternativa al Dios Todopoderoso. En el libro de Ezequiel se habla de que Luzbel quería tener un trono semejante al Altísimo. Y sabe una cosa, él generó en el cielo de Dios, en la creación vasta de Dios, de la cual nosotros no tenemos mucha información, pero dice la Escritura que él pudo hacer un levante, pudo hacer una rebelión tal que le siguieron del cielo un 33% de creación. Ángeles de diversas maneras, mensajeros, diferentes maneras de creación le siguieron, generales, comandantes, capitanes, gobernantes, y todos aquellos se formaron para esta gran rebelión, de la cual todos ellos Dios se encargó de encerrarlos ahora bajo el cielo de una nueva creación, una creación de la cual los cielos
los cielos eternos de Dios en el reino de Dios, no conocían. De ahí que la Biblia habla del libro del Génesis y nos relata que en el principio del hombre, Dios crea los cielos y la tierra. Y luego en el mismo versículo dice que la tierra estaba desordenada y vacía, porque inmediatamente, luego que en los cielos se generó esta gran rebelión, Dios confina en una nueva creación a estos seres revelados, que eran millares y millares, y los coloca en un cielo que está mirando entonces hacia la nueva creación, que es la tierra, un lugar físico en donde Dios coloca su máxima expresión de creación, al hombre, que lo hace a su imagen y semejanza. El hombre, creado a la imagen y semejanza de Dios, con un libre albedrío, con una extraordinaria riqueza, pero allí en esa riqueza extraordinaria, en el árbol del conocimiento, es donde Luzbel lleva a cabo su astuta hazaña de engañar al hombre para hacerse del poder y para quitarle todo lo que Dios le había colocado al hombre, de que el hombre podía enseñorear sobre la creación, sobre el mar, sobre la tierra, incluso sobre los aires. Toda aquella autoridad entonces fue quitada y seducida por Luzbel. Y el hombre en su código genético pasó entonces a caer de tal manera que dice la Biblia que la tierra por causa del hombre produjo espinos y cardos, y en el ADN del hombre se produjeron pecados, se produjeron maldades, iniquidades, y se produjeron legalidades espirituales que han llevado al hombre siempre a alejarse de Dios. Y por eso que Jesús, hablando de la creación, Jesús hablando de las cosas eternas, Él dice: nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo. El Hijo del Hombre bajó del cielo. Y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en el poste, en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. La vida eterna, la vida ahora está basada en la creencia, en una fe absoluta. El mundo que nos rodea, un mundo contaminado que produjo cardos, que produjo espinos, que produjo guerras, que produjo matanzas, que produjo conspiraciones y manipulaciones, un mundo rodeado de maldad. Tenía la oportunidad entonces, mediante la fe, de alcanzar salvación en aquel que vendría del cielo a la tierra, el Hijo de Yahweh, el Hijo del Padre eterno, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice el versículo de la creación, el versículo extraordinario que está marcado a fuego y sellado en nuestros corazones de una forma extraordinaria, para decir al hombre que solamente en Cristo hay salvación. Yo hice toda una antesala para que usted pueda entender por qué causa es que necesitamos ser salvos. Y es que, ¿sabe una cosa? Esa
esas ganas imperiosas que tenía Luzbel de ser un Dios, de poner su trono en las alturas, lo consiguió cuando hizo caer al hombre en sus altimañas, en sus astucias, y consiguió posicionarse en el cielo de la atmósfera de la tierra, en los lugares celestiales, en donde están confinados hoy, en estas 88 constelaciones y quizá en otras más que indican el lugar de las estrellas, de donde dice que vienen algunos seres. Hoy en día la tierra está contaminada con reinos celestiales y con estructuras y formas de dioses, de iluminados, de maestros ascendidos y de formas de poder que sacan y extraen su poder desde las estrellas. Y hoy día más que nunca hay religiones estelares que hablan acerca del origen del hombre desde Orión y desde las Pléyades y de tantos otros lugares que apuntan a civilizaciones que hubieron en la tierra. Y sabe una cosa, la tierra está contaminada. La tierra se contaminó por la caída del pecado y generó sobre la tierra tantas atrocidades que hubo en el primer tiempo de la creación un designio de Dios de destruir la tierra porque el hombre era muy perverso. Fue así que Dios, buscando entre los hombres, encontró a Noé, pregonero de justicia, y a este hombre le encargó que hiciera un arca y que entrara él y su familia a este lugar. Y toda la generación de Noé fue destruida por el agua, porque en aquellos tiempos había tal perversidad sobre la tierra. Habían hombres con generaciones y mutaciones híbridas, y el ADN se había corrompido de tal manera porque aún los ángeles habían dejado su lugar de privilegio y ahora habían copulado con las mujeres, creando seres espantosos. Por eso que Dios destruyó esa generación. Y sabe una cosa, cuando Jesús vino a la tierra, Él habló acerca de los tiempos finales, que sería como en los tiempos de Noé. Tiempos de generaciones degeneradas. Tiempos de una tecnología extraordinaria que se puede meter ahora para manipular el ADN. Y hoy en día los genetistas y la gente que sabe de toda esta tecnología pueden osar y decir que están creando hombres híbridos sobre la tierra, hombres transgénicos, hombres genéticamente modificados. Hoy día nuestra ciencia habla de que puede manipular la genética. Y hay una gama de cosas. A principios de años en China se habló de los primeros hombres creados a través de la genética. Nuestra alimentación es genéticamente manipulada. La alimentación mundial de los alimentos, las costumbres, la moral, las leyes son todas manipuladas para ir en contra de lo que Dios estableció en la palabra. Ahora, ¿debiéramos nosotros de asombrarnos? Para nada, porque la Biblia dice que así ocurriría. Jesús, cuando vino, dijo que sería como en los tiempos de Noé y también como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, tiempos
en que el hombre se cree indispensable y quiere sentirse libre del Dios creador. ¿Sabe cuál es la semilla de Luzbel? La semilla de Satanás en los corazones es hacer creer a los hombres que no necesitan obedecer al Creador, que no necesitan amarle, que no necesitan bendecirle, que no necesitan depender de Él. Y es así que los gobiernos del mundo, como dice el Salmo 2, conspiran contra el Señor, contra Adonai, contra el Padre Eterno y contra su ungido, contra su Hijo. Conspiran continuamente a través de la tecnología, a través de las religiones, a través de los alimentos, a través de la salud, a través de todo lo que hay alrededor. Estamos rodeados de conspiraciones porque estamos viviendo un tiempo que no se había visto sobre la tierra. Hoy día confiamos en la tecnología, algo que es totalmente híbrido, pero no sabemos vivir sin esta hibridez. No sabemos vivir sin el teléfono, no sabemos vivir sin la internet, no sabemos vivir sin la luz, no sabemos vivir sin la televisión, no sabemos vivir sin este sistema. Un sistema globalizado, un sistema babilónico, un sistema corrupto en donde todas las cosas apuntan para que el hombre se vaya a buscar otros dioses, otras maneras de pensamiento, pero los hombres no se vuelven a Dios. Por eso que la Escritura señala, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, a su único Hijo, a su unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera Dios ha dado a su unigénito. ¿Saben lo que es unigénito? Es a su único gen. Dios hablando de gen, Dios hablando de genética, Dios hablando de su Hijo como el primero de muchos hermanos. Es por eso que la fe es tan extraordinaria, porque la fe nos posiciona en esa secuencia genética que es creer en el Hijo de Dios. A través de creer en Jesús, entonces nosotros somos conformados a esa imagen y nuestros genes, nuestra genética, nuestro cuerpo espiritual, nuestro espíritu, nuestra alma, todo nuestro ser se regenera para vivir la vida de Dios. Y en este tiempo se tienen que levantar sobre la tierra los hijos regenerados, los hijos que son conformados a los genes del unigénito, Jesucristo, el primogénito de entre muchos hermanos. Es tiempo que se levante sobre la tierra un ejército poderoso de hijos consagrados que entienden la realidad de que el Evangelio que Jesús predicó no es un juego. Aquí en la tierra se juega la vida. ¿Sabe qué vida? La vida eterna. Jesús habló de la vida eterna. En el versículo 15 del capítulo 3 dice, para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. No estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de la vida eterna. Y quiero señalar que la vida eterna, hermanos queridos, es una vida que comienza aquí en la tierra. La vida eterna no está cuando usted se muere. La vida eterna comienza aquí, cuando usted le dice que sí a Jesús,
cuando usted entiende que el unigénito de Dios, el primer gen, la genética pura de Dios, que caminó sobre la tierra, que murió en la cruz del Calvario, que estuvo muerto 3 días, pero que luego resucitó, y resucitó con un cuerpo glorificado, un cuerpo nutrido de la vida de Dios, un cuerpo tan extraordinario. ¿Sabe que la Biblia dice que Jesús podía atravesar las paredes, que Jesús se podía aparecer en cualquier lado? Pero era de carne y hueso. Cuando Él se le apareció a los discípulos, le dijo: ¿quieres tocarme? Le dijo a Tomás: mira, mete tu dedo aquí en mi costado. Yo soy palpable. Pero ahora Jesús, con un cuerpo glorificado, el que bajó del cielo, ahora subió al cielo, y la Biblia dice en Hechos de los Apóstoles que Él subió al cielo y que Jesús está a la diestra del Padre, a la diestra, a la derecha del Padre, intercediendo por nosotros. Él está vivo. Jesús es al que tenemos en el cielo. En el Salmo 73 se dice: ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Aquí abajo a nosotros nos parece que nuestra carne y nuestro corazón se desfallecen, porque la vida espiritual no es fácil, porque morir todos los días al yo no es fácil, porque seguir los caminos del Señor no son fáciles. Jesús dijo: ¿queréis venir en pos de mí? Entonces niégate a ti mismo. Toma tu cruz. Ven y sígueme. Con esas pautas son pocos los que pueden negarse, son pocos los que pueden obedecer y permanecer. También Jesús habló que su camino era angosto y era estrecho y que era un camino difícil. Pero gracias a Dios que estamos en este camino, porque también hay promesas que dicen que aún por torpe que sea, no se saldrá del camino, porque Dios es el que nos ayuda a caminar. El que comenzó la obra en ti, el que comenzó la obra en mí, es fiel en terminarla. Dios quiere producir en nosotros, hermanos queridos, a Cristo. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Cristo en ti, Cristo en mí, la esperanza de gloria. Y hoy en día la creación gime con dolores de parto para que se manifiesten sobre la tierra los hijos de Dios, los hijos del Creador. Es necesario, hermanos amados, que a pesar de las dificultades de este tiempo, volquemos nuestro corazón a las promesas de Dios. Quiero dejarle en su conciencia algo. Jesucristo, hablando acerca de la vida eterna, antes de Él ir a la cruz, en el capítulo 17 de San Juan, nos dice algo extraordinario. Dice: después de decir todas estas cosas, Jesús miró al cielo y dijo: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo, para que Él a su vez te glorifique a ti. Pues le has dado a tu Hijo autoridad sobre todo ser humano. Él da vida eterna a cada uno de los a cada uno de los que tú le has dado. Y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, quien tú enviaste a la tierra. Esta es la manera de tener vida eterna.
conocer al Padre Eterno. Quiere decir, hermanos, que aquí en la tierra comienza nuestra vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Esta es la vida eterna. Quiere decir que cuando usted acepta a Cristo en su corazón, automáticamente comienza para usted la vida eterna, aquí en la tierra. Y aquí en la tierra es donde se escribe el libro de la vida, su libro, el libro de Dios. Por eso que nosotros decimos, escribe mi nombre en el libro de la vida. Porque en ese momento entonces, hermano, hay una cita en el libro de Dios, en el libro de la vida, en donde está la historia suya y mía, singular, única y presente, de que usted comenzó a caminar con Dios, de que usted comenzó a amar al Padre Eterno, de que usted comenzó a creer, a tener fe y confianza en las palabras del Dios Creador. Una de las cosas en las que el pueblo de Dios peca es que algunas cosas de la Biblia le sirven y otras no. Pero quiero decirle que la Biblia completita, desde el Antiguo Testamento al Nuevo, hay que leerla, hay que vivirla, hay que honrarla y hay que entenderla. Porque en todo el Antiguo Testamento el Padre Eterno, Yahweh, Jehová de los ejércitos, Adonai, nos estuvo hablando desde el Génesis cómo serían las cosas. Y luego en los Evangelios nos muestra la riqueza extraordinaria de la herencia que tienen los santos, que es la fe en el Hijo de Dios, que vino al mundo a quitarle el imperio de la muerte al que tenía ese imperio, a quitarle las llaves. Entonces, todo aquel que viene a Cristo Jesús, al Señor, y hace una devoción en su vida del Señor, de servirle, de honrarle, de entregar su vida a Él, entonces recibe vida eterna aquí, en la tierra. Entonces, donde se empieza a vivir una nueva historia. Por eso que la Biblia habla de que cuando hemos abierto nuestro corazón a Cristo, a Jesús, en nosotros se produce un nuevo nacimiento, una nueva criatura, un hombre nuevo, y somos llamados a nutrir ese hombre, a perfeccionar ese hombre, a alimentarlo, a nutrirlo a través de la fe, a través de la oración, a través de la perseverancia, a través de la muerte al yo. En este tiempo que vivimos, un tiempo de tantas ilusiones, es fácil hoy en día caer en tantas ilusiones vanas, porque estamos viviendo en un mundo que por cada segundo tiene la facultad de vender ilusiones a través de todo su sistema, todos los días, a través de la tecnología. Se venden diferentes ilusiones a través de la televisión, a través de la música, a través del cine, a través de los grandes escritores. Aquí en la tierra es donde se juega la gran jugada de la salvación y de la vida eterna. Aquí en la tierra es donde el hombre es confrontado y es donde el hombre puede ser rescatado. Dios no puede obligar al hombre a que le sirva, ni puede Dios intervenir un corazón duro. La Biblia dice que Dios
no desprecia un corazón contrito y humillado. La primera reconciliación extraordinaria que se hace entre Dios y los hombres es que Dios dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Pero el hombre tiene que dar un paso cuando escucha el mensaje de Dios y tiene que abrir su corazón y reconocer sus pecados. La Biblia habla desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo de cómo los hombres de continuo se fueron hacia el mal. Es fácil que nosotros nos vayamos al mal. Al principio de este mensaje, yo hablé de la gran conspiración celestial que hubo allá en la otra creación de Dios antes de que este mundo naciera, y es que por primera vez se le permitió a Luzbel ser príncipe en este mundo, y en este mundo de maldad él corrompe las mentes y tiene facultad de vender ilusiones, y es así como el mundo de hoy pacta con él para adquirir riquezas, para adquirir fama, para adquirir muchas cosas. Todo a causa de una vida lejos de Dios. La Biblia dice que el enemigo sabe que le queda poco tiempo, porque sabe una cosa: esta creación fue hecha de tal manera de parte de Dios, en donde colocó al hombre y permitió el Señor que las cosas sucedieran así porque sabía Dios que el hombre era inocente. Luzbel, a través del engaño, adquirió la fortaleza de convertirse en un dios y levantar su trono, pero por un poco de tiempo. Sin entender él que aquí en la tierra Dios usaría al hombre para traer juicio sobre él. El apóstol Pablo señala en una de sus epístolas que nosotros hemos de juzgar a los ángeles. Y un día yo preguntándome cómo sería que nosotros podríamos juzgar a los ángeles, el único juicio que nosotros hacemos a los ángeles o haremos a los ángeles será a causa de que nosotros, siendo hombres pecadores, pudimos alcanzar salvación y vida eterna en Jesucristo, que nos rescató de las tinieblas a su luz admirable y nos dio vida en abundancia, una vida, una salvación eterna, algo que no tiene precio, algo extraordinario. Y ese es el gran juicio, porque Dios en su misericordia nos llamó y nos sacó de las tinieblas y nos llevó a su luz y nos amó, algo que no se le dio a los espíritus, algo que no se le dio a Luzbel. ¿Sabe usted que la Biblia señala que Luzbel está esperando un juicio y que hay un horno de fuego preparado para él y para sus ángeles? Lo curioso de esto es que en ese horno de fuego él no quiere irse solo. Él quiere llevarse a millares y millares de hombres y de mujeres a los que convenció de irse en contra del Creador, a los que sedujo y les ofreció riquezas temporales en este mundo y les ofreció maravillas extraordinarias en este mundo, cosas vanas y pasajeras. Y a ese lugar
irán muchos. Y dice la Biblia que ahí será el lloro y el crujir de dientes. Quizá usted que está en sintonía me dirá, llevo tanto tiempo en el Evangelio y todo me ha sido tan difícil. No persista, no deje de luchar, no deje de seguir, no desista, continúe, porque aquí en la tierra también está en juego esa vida eterna. La Biblia señala que el que perseverare hasta el fin, este será salvo. La perseverancia es algo que debe estar en nosotros. Siga perseverando. ¿Está viviendo dificultad? ¿Está viviendo problemas? ¿Está viviendo un infierno a su alrededor? Ese es Satanás que se ha levantado contra usted. Pero confíe, luche hasta el final, siga tomado de la mano del Señor. Necesitamos, hermanos amados, entender nuestra eternidad. La Biblia señala que Él nos creó desde antes de la fundación del mundo y Él nos colocó aquí. Él nos conocía. Y si Él nos conocía, aferrémonos a esas promesas de que Él nos ayudará y de que Él ha permitido quizás que este horno se caliente 7 veces. Pero de alguna manera el ángel de Jehová está contigo allí en el horno. Él está contigo allí en tu prueba. Él está allí contigo. Porque Él quiere producir gloria. Él quiere producir maravillas. Es necesario que en este tiempo se comiencen a manifestar los hijos de Dios. Hay un tiempo de una gran cosecha de almas que viene. Sobre la tierra se levantará un ejército poderoso de hombres y de mujeres llenos del Espíritu Santo para llevar la palabra con poder, con señales, con prodigios, con milagros. Discípulos de Dios que lo aman y que lo siguen hasta el final, que no son conformados a esta tierra, que no son conformados a este mundo, sino que son conformados en Cristo. Hermanos amados, es tiempo. Jesús dijo en una oportunidad, mirando los campos, dijo, los campos son blancos, están maduros. Rogad al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Es tiempo. Estamos viviendo una gran crisis, el inicio de una crisis mundial. Están cambiando están cambiando todo. El sistema lo están cambiando. Están cambiando este sistema de consumo para convertir nuevamente el mundo en un planeta socialista, y harán caer todo el sistema en todo el mundo y crearán un sistema de control, una moneda única, una religión única. Nos quitarán los derechos, nos quitarán la privacidad. ¿Estamos preparados para todo esto? ¿Estamos preparados para aferrarnos al Señor? ¿Estamos preparados, hermanos amados, para ir a una siguiente etapa? Muchos hoy día se reúnen para que vuelva la tranquilidad, pero Dios va más allá. Los tiempos proféticos están para cumplirse. En la tierra tiene que generarse caos. Y lo único que puedo decirte desde acá es que te conviertas al Señor con todo tu corazón y que te aferres a sus promesas, porque no veremos días mejores.
Todo lo que ha venido a Chile es una conspiración, algo creado, algo que han soltado desde las Naciones Unidas, algo que están haciendo en todos los países, en todas las naciones, en todos los continentes. Harán caer el Fondo Monetario Internacional, harán caer el caos sobre la tierra para luego levantar un nuevo orden y levantar un nuevo gobernante que traiga solución a la tierra. Necesitamos, hermanos amados, buscar el fuego del Señor, buscar su presencia y persistir hasta el final. Es tiempo, hermano, que la iglesia vuelva a ese fuego del Espíritu Santo que fue derramado en los corazones de la iglesia primitiva. Es tiempo de entender que estamos en una gran guerra, en una guerra espiritual, en donde la guerra espiritual se vive en manifestar la vida de Cristo en nosotros. Esa es la gran guerra. Este país no será redimido porque se pongan a orar los hermanos y se pongan a buscar que vuelva el orden. El caos llegó para instalarse. El caos viene como un programa. Esto que vemos en Chile lo veremos en Perú, en Bolivia, en Brasil, en Argentina. Se verá en Europa, en Asia, en África. Porque los engranajes de la profecía tienen que cumplirse. Hay gente que dice, ¿será que estamos viviendo los tiempos del fin? Que Dios tenga misericordia, que Él nos ayude, que nos convierta al Señor si aún no nos hemos convertido. Que el Señor te guarde, que esta palabra entre en tu corazón y produzca un fuego, una llama. Padre amado, en nombre de Jesús, gracias por este mensaje, gracias por esta palabra. Bendice a tus hijos a lo largo de todo el territorio, a lo largo de todo, Señor, este planeta que tú has creado. Levanta a tus hijos, a los profetas, a los evangelistas, a los pastores, a los maestros, a los apóstoles. Levanta, Señor, a tu pueblo en humildad, en misericordia, en bondad. Haz volver a los tuyos, haz volver a tu pueblo, al corazón del Padre, a la gloria del Hijo, en el poder del Espíritu. Levántanos. Levanta a tu pueblo, Señor. Levanta a tus hijos, a tus testigos, a los que serán mártires. Levántalos, Señor. Levanta a tus hijos. Señor, ten misericordia. Ten misericordia. Convéncenos, Señor, en tu justicia, en tu bondad. Levanta en nosotros ese fuego. Conviértenos en ministros llama de fuego para tu gloria. Y ayúdanos, Señor, a mantener la vida eterna hasta el final. Esa vida que tú nos diste es la vida que el enemigo nos quiere quitar, pero no podrá hacerlo, porque tu palabra dice, Señor, que tú, Señor, nos ayudarás hasta el final. Gracias, Padre amado. Te bendecimos, te glorificamos. Bendice esta palabra. Señor, en los aires es derramada esta palabra y que fluya, Señor, y que vaya donde tenga que llegar, como si fuera una semilla. Toca esta palabra en los corazones en nombre de Jesús. Gracias, Padre amado. Amén. Gracias al Señor por esta palabra. Gracias a Jesucristo que nos hace justos, ya que Él vino aquí a la tierra y pagó todo lo que debíamos, todas nuestras faltas Él pagó.
y nos vestimos con su justicia, porque sus caminos son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Dios nos haga justos. Creamos en Jesucristo, aquel que dio la vida por nosotros y nos hizo merecedores de vida eterna. Dios bendiga su vida, su familia, su hogar, y estos días que vendrán, Dios nos guarde y nos esconda en su santuario. Esperamos en Dios, en Elohim. Esperamos en nuestro Padre. Todo lo que venga, Él nos guardará. Y Él tiene promesas para nosotros. Bien, hemos terminado este programa.